La transformación de la leche en queso generalmente comprende 7 etapas: tratamiento de la leche, coagulación, corte de la cuajada y su desuerado, moldeo, prensado, salado, afinado o maduración. Tratamiento de la leche. Esta fase consiste en el filtrado de la leche para eliminar macrosustancias extrañas procedentes de su manipulación. A continuación, puede añadirse o eliminarse nata, según el tipo de queso que se quiere elaborar. Tras este proceso, la leche debe homogeneizarse para igualar el tamaño de las partículas que la componen y así obtener una textura más uniforme. Una vez que se han realizado estos pasos, se pasteuriza la leche en caso de los quesos de leche pasteurizada y se traslada a las cubas de elaboración. Coagulación. En la cuba de elaboración de la leche se eleva a una temperatura alrededor de 35 grados centígrados y se le añaden, dependiendo del tipo de queso que se quiere elaborar, fermentos lácticos o coagulantes de tipo vegetal o animal, cuajo. Después del tratamiento y coagulación, la leche se transforma pasando de un estado líquido a un estado sólido o semisólido, debido a la aglutinación de las micelas de la proteína caseína, formando un gel, cuajada, que retiene además los glóbulos de grasa, agua y sales. También tenemos que participan enzimas coagulantes en los quesos elaborados mediante coagulación enzimática o mixta. Las enzimas coagulantes constituyen un elemento esencial. Tradicionalmente se utiliza la quimiosina o renina, extraída del estómago de los corderos lactantes, pero debido al aumento en la demanda de cuajos, se han desarrollado técnicas para la utilización de enzimas provenientes de microorganismos y vegetales. Los cuajos microbianos son elaborados principalmente a partir de cultivos de mohos de la especie Rhizomucor. Actualmente se elabora quimiosina producida por fermentación con microorganismos modificados genéticamente, con lo cual se obtiene una enzima bastante similar a la quimiosina de origen animal. También los cuajos vegetales podrían ser la piña, que vendría siendo la bromelia, lechosa, papinia e higo, ficina. También se utiliza la extraída del cordón. Estas enzimas tienen una capacidad proteólica menos específica, por lo cual pueden causar sabores amargos en los quesos. Tenemos también el cloruro de calcio. Su uso permite obtener una cuajada más firme, a la vez que permite acortar el tiempo de coagulación. Esta también nos va a ayudar para devolverle un poco de calcio a la leche que perdió durante el proceso en el cual le quitamos todos los microorganismos o imperfecciones que tenía. También tenemos a los nitratos. Los nitratos de potasio o sodio tienen como función impedir la hinchazón precoz por bacterias. Los ácidos orgánicos en la elaboración de quesos por coagulación ácida se puede omitir el uso de cultivos por medio del empleo de ácidos orgánicos, acético, cítrico o láctico. Corte de la cuajada y su desuerado. Una vez transcurrido el tiempo de coagulación y comprobando que el gel o cuajada tiene la consistencia y textura adecuada, se procede a su corte mediante unos instrumentos denominados liras, que presentan una serie de hilos tensos y paralelos entre sí. El tamaño del corte y la presión de la cuajada en granos determina el tipo de queso a elaborar. Como consecuencia de dicho corte, se produce un drenaje inicial del suero. El siguiente paso es trabajar en la cuba de elaboración el grano mediante agitación y elevación de la temperatura, favoreciendo todavía más la expulsión del suero y su unión. El paso último, el desuerado, sirve para eliminar el suero de la cuajada. Para obtener este cuajado utilizamos un cuajo o un fermento, que es el que nos va a ayudar a separar la leche, y la acidificación. Algunos de los acidificantes que se utilizan en este proceso son el limón o vinagre, pero generalmente en la actualidad utilizamos más bacterias, como pueden ser lactobacillus, streptococcus y lactococcus. Estas van a ayudar a separar el azúcar de la leche, convirtiéndolo así en ácido láctico. Moldeo. Consiste en el llenado de los granos de la cuajada en moldes.
Estos moldes son actualmente de acero inoxidable o de plástico alimenticio, aunque antiguamente podían ser de esparto o madera. En los quesos tradicionales se han mantenido las marcas o formas antiguas de los moldes. Prensado. Una vez llenados los moldes, pasamos al prensado, que tiene como finalidad dar la forma definitiva al queso, evacuar el suero y el aire atrapado entre los granos y favorecer la unión de los granos de la cuajada. La presión y la duración del prensado dependerá del tipo de quesos que se desee elaborar. En la mayoría de las queserías actualmente se realiza la presión de forma mecánica. Salado. Esta fase tiene el propósito fundamental de regular el proceso microbiano, evitando el crecimiento de microorganismos indeseables, contribuir al desuerado de la cuajada, formar la corteza y potenciar el sabor. Puede realizarse en seco, recubriendo la superficie del queso con cloruro sódico, sal, o por inmersión en un baño de salmuera, agua y sal. La leche durante sus procesos de elaboración pierde calcio y para devolverle se le agrega cloruro de calcio. Y si tratamos con quesos más añejos, o sea que se dejan ahí reposar durante más tiempo, se les aplican más bacterias pero diferentes. La sal, cloruro de sodio, se le adiciona con el objetivo principal de darle sabor al queso. Además, sirve para alargar su vida útil, al frenar el crecimiento microbiano, al disminuir la actividad del agua. Tenemos que algunos quesos se someten a altas temperaturas en su proceso y ellos van a tener que, se les introduce algunas bacterias que se les denomina bacterias termófilas, y estas bacterias pueden ser los lactobacilos o los streptococcus. El papel de los diferentes componentes de la leche en el queso van a ser: el agua va a favorecer el crecimiento microbiano y por lo tanto la maduración afectará a la textura y al rendimiento, influyendo en la vida del queso. La grasa afectará la textura, el sabor, rendimiento y color de los quesos. La lactosa afectará el desuerado, la textura, sabor y maduración. La caseína, que es una enzima presente en la leche, nos va a ayudar en el rendimiento, el sabor y el olor. Las proteínas del suero contribuirán con el valor nutritivo y la maduración puede afectar la coagulación. Los minerales también participan en la coagulación, influyen en el desacuerdo y textura de la cuajada. También en ellos participan algunas bacterias, en la coagulación participan algunas bacterias que se les denomina bacterias lácticas, y estas pueden ser los lactobacilos o los streptococcus o lactococcus. A continuación voy a explicar el proceso celular de la fabricación del queso. Paso 1. La fermentación de la lactosa de la leche. La leche es fermentada y el azúcar que se interviene con la fermentación es la lactosa. La lactosa también es llamada el azúcar de la leche. Este es un proceso complicado que puede abarcar varias teorías como la microbiología, bioquímica, enzimología, química y física. Paso 2. La lactosa. La lactosa es un disacárido formado por la unión de dos moléculas de glucosa y otra de galactosa. En este caso, se utilizará solo la molécula de glucosa para el proceso. Paso 3. La glucosa. La glucosa es un monosacárido con fórmula molecular C6H12O6. La glucosa es fermentada para obtener energía metabólica y un producto de desecho que principalmente es el ácido láctico. Esto debido a la fermentación homoláctica. Paso 4. El ácido láctico. El ácido láctico como metabolito en los alimentos provoca la desactivación de los procesos de descomposición y es utilizada como método de conserva de alimentos. La introducción de la fermentación láctica en la industria alimenticia permite que el proceso sea ejecutado de tal manera que primero se fermenta y luego se pasteuriza. La pasteurización es un proceso térmico realizado en líquidos, con el objetivo de reducir la presencia de agentes patógenos que pueda contener. Este proceso final de pasteurización solo se puede hacer en algunos alimentos, con excepción de la leche y los quesos, que suelen partir de la leche ya pasteurizada, a la que posteriormente se le inoculan los cultivos necesarios para la fermentación. Aquí influye también el proceso de coagulación o cuajado, que resulta ser el resultado del descenso de pH debido a la presencia de ácido láctico.
Una ruta para el metabolismo del piruvato, continuación de la glucólisis, es su reducción al lactato a través de la fermentación láctica. La glucólisis necesita de la glucosa y de la coenzima NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, en su forma oxidada para llevarse a cabo, y cuando no hay oxígeno, el NAD en su forma reducida no puede ser reoxidado al NAD y se detiene la glucólisis, siendo este el último aceptor de los electrones imprescindible para la oxidación del piruvato. En esas condiciones el piruvato se reduce al lactato, aceptando los electrones del NAD en su forma reducida y regenerando así el NAD en su forma oxidada, necesario para continuar la glucólisis y generando ATPs. Este tipo de fermentación es responsable de la creación de distintos productos lácteos, ya que el ácido láctico tiene excelentes propiedades conservantes en los alimentos. Aquí hay una imagen donde se esquematiza el proceso para un mejor entendimiento.